el tiempo a nuestro pastor Juan Carlos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde, esperando sea de bendición, hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al versículo 6, hermanos. Amén. Ya aparece en pantalla. Dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado Dios, te damos la gracia, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En esta hora queremos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes de tu palabra, Señor, y que permitas, Padre, que seamos hacedores de ella. Bendice a tu pueblo, danos inteligencia, sabiduría, discernimiento para entender, comprender y aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor. Llénanos de tu gracia, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de la enseñanza, hermanos, es diáconos en la iglesia apostólica. Diáconos en la iglesia apostólica. ¿Cuál fue el motivo, hermanos, por el cual la iglesia se vio en la necesidad de seleccionar o elegir diáconos? Bueno, la Biblia es muy clara en por qué la iglesia se vio en esa necesidad de elegir personas con ciertas características para servir a las mesas. Bueno, debo mencionar primero que nada que en Hechos capítulo 2, vino el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2:1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban orando, unánimes, esperando la promesa del Señor? El versículo 4 de este mismo capítulo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Inmediatamente después que el Espíritu Santo viene a la vida de los apóstoles, era el día del Pentecostés, era una fiesta que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Y en ese momento había tantos judíos que venían de todos lados. Estaban en el templo, estaban disfrutando la fiesta del Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a hablar en otras lenguas. El asunto es que cada uno les entendía porque todos glorificaban al Señor. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede?
principalmente con el líder de los apóstoles, Hechos 2:22. Pedro se levanta, hermanos, Pedro se levanta y empieza a predicar con poder. Dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras, todos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Hermanos, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, no eran 3,000 ni 4,000 los que había ahí en Jerusalén, eran miles de judíos. Eran miles de judíos, pero más de alguno de ellos se vio interesado en la predicación de Pedro. De tal manera que la fiesta del Pentecostés que estaban haciendo la dejaron por un lado y prefirieron escuchar la predicación de Pedro. En esa predicación sucedió algo maravilloso, algo extraordinario, principalmente porque hubo gente que le prestó atención a la palabra. Empieza a predicar Pedro y se avienta un precioso sermón en el capítulo 2, lo observamos y con poder predica la palabra. Cuando termina el sermón, miren qué sucede, maravillosamente qué sucede cuando se predica la palabra. En el versículo 37, al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, ¿qué dice? Testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí viene el 41, todos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. ¿Por qué hubo necesidad de elegir diáconos? Pasó de 12 diáconos y los 120 que estaban ahí a 3,000 personas. La cantidad de hermanos, la cantidad de discípulos ahora había crecido inmensamente. De tal manera que los apóstoles ya no se daban abasto a atender las mesas. Y ahorita lo vamos a ir analizando. Hechos 2:46. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué hubo la necesidad de diáconos? Primero que nada, porque la iglesia creció en número, hermano. Amén. Lo entendemos, creció en número. Creció en número y ya no se daban abasto. Volvemos por favor a Hechos capítulo 6. Y aquí lo dice la palabra, lo afirma la palabra 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los que discípulos. Hechos capítulo 6, del 1 al 6, habla de la elección de los diáconos. Y aquí nos dice el primer texto, la primera parte, por qué es que se eligen los diáconos. Principalmente porque había crecido el número de discípulos en la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió cuando la iglesia fue creciendo? En la siguiente parte dice: hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, ¿de qué? De aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, se componía principalmente de judíos. Es decir, que en ese tiempo había judíos que hablaban griego y había judíos que hablaban arameo, pero entre ellos había diferencia. De tal manera que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Por esa razón empiezan a murmurar contra los judíos, discípulos que hablaban arameo. Por la cantidad de discípulos ya que había. Y es por eso, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran, ¿qué? Desatendidas de la distribución diaria. Número 2, ¿por qué se eligieron diáconos? Porque los apóstoles en un principio estaban predicando y a la misma vez atendiendo las mesas. Predicando y atendiendo las mesas. Y no se dieron abasto. De tal manera que empezaron a escuchar que había murmuración. Y es por eso que mencionan lo que sigue. Versículo 2. Entonces, ¿cuántos? Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, todos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Los apóstoles estaban sirviendo y predicando, sirviendo y predicar. Oye, es demasiado el trabajo. Es mucho el trabajo, y es que es bueno reconocer cuando el trabajo nos sobrepasa, hermano. Es bueno analizar y ver, oye, me estoy rindiendo como debo de rendir o tengo que pedir ayuda. Bueno, los apóstoles humildemente dijeron, bueno, esto ya salió de nuestro alcance, vamos a buscar. Ahora, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Todos estaban juntos, hermano. Y algo interesante, el servir a las mesas es algo digno. Pero yo creo que se han de haber mirado unos a otros, todos sudados, andando, repartiendo en las mesas y a la vez predicando. Es digno, hermano, de servir a las mesas, claro que es digno. Pero eso nos preparó el Señor. Eran los apóstoles, hermanos. Ellos entendieron, no, aquí hay algo que no está bien. Vamos a pedir la ayuda, vamos a que se delegue parte del servicio que se hace al Señor. Era digno ese ministerio, claro, pero ellos fueron preparados para predicar y orar. En un inicio así lo hacían porque eran pocos, pero la iglesia fue creciendo. Número 3, ellos prefirieron, ¿por qué eligieron la elección de diáconos? Porque le dieron prioridad a la oración y al ministerio de la palabra. Le dieron prioridad a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Eso es algo malo? No, al contrario, es algo bueno. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron todos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuántos eligieron? 7 diáconos. El número perfecto, hermano. ¿Amén? ¿Saben qué significa el 7? Perfección. Eligieron 7 diáconos. Ahora, ¿qué buscaron en los diáconos? ¿Qué fue? ¿Qué características tenía que haber en un diácono? ¿Se elige nada más al más guapetón de la iglesia o al más adinerado?
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Con qué? ¿Cuáles eran esas características? Y es importante verlo y analizarlo, sobre todo. Hechos 6:3, aquí vienen las características de los diáconos. Y aquí le vamos a dar lectura a todos, por favor. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Aquí son las primeras características de los diáconos, pero vamos a analizarla. Buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Que da evidencia, afirma, demuestra. Aquel que muestra evidencia de su carácter del Señor. Aquel que lo muestra, que da un buen testimonio, de tal forma que si preguntas, oye, ¿cómo es el hermano? ¿Hay algún hermano Prócoro aquí? No, ¿verdad? ¿Cómo es el hermano Prócoro en el trabajo? Es un excelente hermano. Es de buen testimonio. Le preguntas a su esposa, oh, es el mejor esposo. Que da buen testimonio, que si tú le preguntas no te van a decir, es un mal hablado. Que nadie lo quiere por la forma, la actitud, en la forma que piensa, que reacciona. El buen testimonio es aquello que da evidencia de lo que somos. Es analizarse antes de elegir un diácono. No es nada más de tomar al que sea. Tiene que ser de buen testimonio, que da evidencia. Que no solo es cristiano en la iglesia, que no solo es cristiano y hermano en el templo, que en su trabajo, en la escuela o donde quiera que esté, da un ¿qué? Buen testimonio. Ahora, el buen testimonio no significa que es perfecto. Es decir, que es aquel hermano que cuando ofende algo a alguien le dice, hermano, perdóname, me equivoqué. Da un buen testimonio. O si le piden perdón, oye, hermano, ¿me perdonas? Claro que te perdono. No significa perfección, pero se esfuerza por dar lo mejor de sí, de tal manera que tiene buen testimonio, no solo dentro de la iglesia, sino en el trabajo, en la escuela o donde quiera que se encuentre, da evidencia que es un buen cristiano. Ahora, por otro lado, dice la palabra en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué involucra ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Todas estas cosas juntas en un hermano. ¿Es fácil encontrar una persona llena del Espíritu Santo? No, hermanos. ¿Lo entendemos? No es fácil. No es de decir, aquel me cae bien, aquel lo elijo. No es así. La iglesia es del Señor. Y tenemos una gran responsabilidad con el Señor. Se tratan cosas espirituales en la iglesia. Cosas meramente del Señor. Por eso debemos de ser sabios para poder elegir. Y con cierto temor decirle, Señor, espero, anhelo hacer lo que tú quieres, elegir al que tú quieres. Esa debe ser la mentalidad de la iglesia, de elegir a aquella persona que Dios anhela. No la que yo quiera o el que me cae bien, sino el que Dios quiera. Vos, dice el amor, tiene que ver que ame a Dios, que ame a la iglesia, que ame a los hermanos, que no haga excepción de personas, porque ha entendido que cada persona es miembro del cuerpo del Señor. Que ame la iglesia, que ame la obra, que se deleite, que ame la palabra, que ame su relación con el Señor. Amor. Una persona llena del Espíritu Santo
no deja de estar orando, no deja de leer la palabra, pues por eso es lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque día con día se alimenta, está escuchando música cristiana, va a la palabra, ya saben qué capítulo va de tal libro, tiene metas, ¿de qué? De conocer la palabra. Está interesado en las cosas de Dios, por eso es lleno del Espíritu Santo. Ama la iglesia, hermanos. Ama la obra del Señor, se preocupa por las almas. Gozo, que disfruta el servir en la obra, hermanos. Cuando una persona ya lo hace porque lo tiene que hacer, ya no lo está disfrutando. Que se apasiona a servir, hermanos. Que no le duele venir a servir a las mesas. Que lo hace con todo el gozo, con toda la pasión, con todo el gusto al Señor. No porque tiene una responsabilidad, viene a la iglesia, no, lo hace porque lo hace con gozo para su Señor. Número 3, paz. Una persona que se refugia en la paz que el Señor le da, hermano. Paz. Y no solo eso, sino que comparte esa paz a otros hermanos que están en aflicción. Imagínense, ponemos a un hermano que no tiene paz, a un diácono, y lo llevamos con uno que está atribulado. Más allá de compartirle esa paz a través de la Escritura, lo va a poner peor. Que tenga paz, que disfrute la paz del Señor. Paciencia, que no sea una persona desesperada. Que si porque no se hizo lo que él quiso, ahora ya no voy a hacer esto. No, paciente. Espera en el tiempo indicado, hace las cosas en su forma, es paciente. Las cosas en la iglesia, hermanos, se tienen que hacer con paciencia, siempre teniendo discernimiento de las cosas que se van a hacer en su tiempo. Paciente, es lo que menciona la Escritura. También vemos que viene benignidad. Tiene que ver con aquello que es compasión, amable, integridad, gentileza, bondad, que sea compasivo, misericordioso con los hermanos de la iglesia. Ten cuidado, ¿a qué más elegir? Que sea misericordioso con cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Que sea misericordioso, que tenga ese sentir de querer ayudarte, de querer fortalecerte, de querer estar al pendiente también de ti. De que si te sirve la mesa, no te avienta el plato. Que te ame. Por eso es importante tener en mente la elección de un diácono. La fe, qué importante es que sea de fe, hermano. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un hombre de fe, que le crea a Dios, que verdaderamente le crea a Dios, que esté en su trinchera y que nada lo mueva porque le crea a Dios. Aquellos que dicen, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero mejor me voy. No, si van a caer 1000 y 10,000 a mi diestra, es porque aquí me voy a mantener. ¿Entendemos lo que es la fe? Mas a ti, dice, no llegará. Eso es la fe, creerle a Dios. Creerle al Señor aunque no le podamos ver. La mansedumbre y templanza, que es una persona mansa y humilde. Tranquilo, que tome los problemas con serenidad y firmeza. Hermanos, la mansedumbre tiene que ver con esa tranquilidad del hermano, que si hay un problema con el otro, no quiere arreglar los problemas como paqueado. Que sea templante, que sea tranquilo para hablar, que se refugie en la palabra y que si va a hablar con algo con el hermano, ¿sabes qué, hermano? Mira, ni tú ni yo vamos a la palabra. Y que sea la palabra la que nos hable. Cuando una persona mueve la Escritura, ahí nos dimos cuenta que hicimos una mala elección. Amén. Hermanos, la Biblia es la única regla de fe y práctica que el cristiano debe de tener, hermano. Así que la Biblia nos debe de mandar. Cuando se mueve la Escritura, indudablemente hicimos una mala elección. Hechos 6:3.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio, hermanos, y la esencia de la sabiduría. Una persona sabia, veíamos hace un par de semanas, entre lo que es conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y sabiduría es andar en los preceptos del Señor. Eso es ser sabio. El mismo texto, Proverbios 1:7, dice, los insensatos, por favor, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermano. Amén. Desprecian la sabiduría. Una persona que no desprecia el consejo del Señor, que no se crea más sabio que el Señor, que no se crea, dice la palabra, que los pensamientos de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios, que se refugie en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Algo interesante, ¿qué mira Dios, hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo 16:7. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Bien, dice, y Jehová respondió a Samuel, ¿qué le dijo? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Que no te deslumbre una persona por muy elocuente que sea, por muy preparada que sea, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. A David, ¿quién lo miró? Nadie, ni Samuel. Yo creo que Samuel le debe haber dicho, este es el rey. Incluso su padre lo tuvo en poco, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Cuando empecemos a ver lo que Dios mira, las cosas cambian, hermano. Esforcémonos y pidámosle al Señor mirar lo que Él mira. Por otro lado, hermanos, miren qué dice, por favor, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran, ¿qué? Hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Ahora, no es una regla que tenga que ser una persona que no sea preparada. Si no es preparada académicamente, no hay problema. Pero con que cuente con estas cualidades que vemos en la Biblia, son suficientes. Pero si hubiera una persona que está preparada y cuenta con esto, también está bien. Vemos aquí que Pedro los tenían en poco. ¿Por qué? Porque no habían estudiado. Pero no necesitamos tanta preparación académica para servir a las mesas, sino de la palabra del Señor. Amén. Sino de la palabra del Señor. Al mismo Señor Jesús decían, ¿a poco de Nazaret saldrá algo bueno? Tenía que ver con el lugar, tenía que ver con que no tenían estudios, tenía que ver con la apariencia. Pues es que Dios no mira lo que mira el hombre. Por otro lado, hermanos, una carta escrita a Timoteo en el 63 al 66 después de Cristo. Primera carta a Timoteo 3:8. Primera Timoteo 3:8. Aquí vienen otras características. Dice la palabra, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino,
no codiciosos de ganancias deshonestas, hermanos. Honesto tiene que ver con que sean decentes, sinceros, virtuosos, sin doblez. Aquí, ¿por qué usa el apóstol Pablo la palabra sin doblez? Él cuando hacía tiendas, había un pequeño doblez que era parte de la tienda. Incluso las camisas, los pantalones, los vestidos, las faldas tienen un doblez que no se ve, pero que son parte de ello. Quiere decir que sea sin doblez, que tal como sea la iglesia, sea en su casa, donde nadie lo ve, que sea el mismo, sin doblez, no dados a mucho vino. En ese tiempo, hermanos, era común esa bebida, el vino, como hoy en día el café, y también dice la Escritura que lo usaban como algo medicinal. 1 Timoteo 5:23. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa una botella de vino, dice. No, dice un poco de vino. Amén, un poco. Era medicinal, claro que era medicinal, de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algo también interesante, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Que no codicie, hermanos, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. La codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder o riqueza. Y mire qué dice Hechos, el libro de los Hechos. ¿Por qué el Señor menciona lo de las ganancias deshonestas? Hechos capítulo 2. Perdón, capítulo 4, versículo 36. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que los apóstoles no podían estar metidos entre estar recibiendo recursos y no. Por eso se eligieron también los diáconos en su momento. Ahora, el versículo 5. Por eso menciona que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, no sean unos hurtadores. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo, ¿del qué? Del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Cuando los apóstoles eligen diáconos, les ceden ese tipo de servicio que hacían. Por eso el apóstol Pablo acá menciona que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso es algo importante y algo que quiero resaltar en relación a esto, hermanos. Ageo 2:8. ¿Sabías que el dueño del dinero es Dios? ¿Sabías que el amo de lo que hay, el recurso en la iglesia es Dios? Ageo 2:8. Qué difícil te la puse. Ageo 2:8. Todos, ¿qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿El dinero de quién es, hermano? Debe haber un temor. ¿Para qué? Para usar ese dinero. Porque ¿de quién es? Es del Señor. Usar un dinero malamente, hermanos, hay una consecuencia. Porque es del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Porque el dinero que hay en la iglesia, indudablemente, es del Señor. Poner una persona, hermano, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no tenga ese deseo fuerte y egoísta por querer el recurso, ¿de quién es? Del Señor. Por otro lado, hermanos, versículo 9, 1 Timoteo 3:9.
que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. La verdad debe estar unida a una conducta de vida, hermano. La verdad debe estar unida a una conducta de vida. Yo no puedo decir, enseñar una cosa y ser otra en mi casa. Lo mismo un diácono, no puede mostrar una cosa aquí y allá afuera hacer otra. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, ¿qué dice? Ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Tienen que ser puestos a prueba? También tienen que ser puestos a prueba. El 11 está hablando en relación a las mujeres, esposas de los diáconos. Las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahí les está hablando a las esposas de los diáconos. Versículo 12, los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción en sus casas, que tengan su familia en orden, hermanos. Lo mismo que pide para los pastores, que gobiernen bien su casa, que se sujeten, que sean hijos cristianos, que den buen testimonio también. Por otro lado, el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran, honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ser diácono es un privilegio, hermanos. Es un privilegio según la Biblia. Así que, hermanos, dice aquí, ganan para sí un grado honroso. Pero debemos de ver bien primero las cualidades que debemos ver en una persona para poder elegirla. Así que, hermanos, analiza esto y tómalo con criterio, analicémoslo todos y por favor, 1 Timoteo 3:8 al 13, y con eso cerramos. Las primeras características tenían que ser hombres de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas eran las primeras características. 1 Timoteo 3:8 al 13, todos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué importante es que haya una buena elección. De eso depende, hermano, que la iglesia camine como Dios quiere que camine. Amén. Así que oremos mucho, hermanos, por favor, por cada una de las decisiones que se tomen en la iglesia. No tomemos las cosas a la ligera, porque una mala decisión seremos parte en esa consecuencia. Amén. Seremos parte en las consecuencias. Y de la misma forma, una buena elección, seremos parte de las bendiciones de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano o hermana que ha dispuesto su corazón, Señor, de venir a escucharte. Padre, permite, Señor, que crezcamos en la fe, que crezcamos espiritualmente, Señor, que nos deleitemos en tu palabra, Señor. Y Padre, ayúdanos, danos discernimiento, inteligencia y sabiduría para tomar buenas decisiones, Señor. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Así que ayúdanos a elegir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu gracia. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cortar la transmisión y voy a dar un pequeño anuncio.